Mejor waifu doyoverse. 16avos de final. Resultados. El primer enfrentamiento fue entre Kirara versus Durandal. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Durandal. El segundo enfrentamiento fue entre Felicia versus Elicia. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Felicia. El tercer enfrentamiento fue entre Acheron versus Nicole de Mara. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Nicole de Mara. El cuarto enfrentamiento fue entre Kafka versus Ganyu. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Kafka. El quinto enfrentamiento fue entre CL versus Mona. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para CL. El sexto enfrentamiento fue entre Murata Himeko versus Yae Miko. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Murata Himeko. El séptimo enfrentamiento fue entre Bronya Saichik versus Robin. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Bronya Saichik. El octavo enfrentamiento fue entre Topaz versus Asta. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Topaz. El noveno enfrentamiento fue entre Shogun Raiden versus Tim Jun. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Shogun Raiden. El décimo enfrentamiento fue entre Eula versus Parker. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Eula. El 11º enfrentamiento fue entre Furina versus Mabuika. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Mabuika. El 12º enfrentamiento fue entre Lisa versus Eden. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Lisa. El 13º enfrentamiento fue entre Chen-He versus Black Swan. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Chen-He. El 14º enfrentamiento fue entre Silver Wolf versus Hu Tao. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Silver Wolf. El 15º enfrentamiento fue entre 7 de marzo versus Ruan Mei. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para 7 de marzo. Y el 16º enfrentamiento fue entre Firefly versus Tsukishiro Yanagi. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Firefly. Octavos de final. Enfrentamientos. El primer enfrentamiento será entre Durandal versus Fei Xiao. Este será un duelo espectacular, donde solo una avanzará a los cuartos de final. Esa decisión será de ustedes. El segundo enfrentamiento será entre Nicole de Mara versus Kafka. Este será un duelo espectacular, donde solo una avanzará a los cuartos de final. Esa decisión será de ustedes. El tercer enfrentamiento será entre CL versus Murata Himeko. Este será un duelo espectacular, donde solo una avanzará a los cuartos de final. Esa decisión será de ustedes. El cuarto enfrentamiento será entre Bronya Saichik versus Topaz. Este será un duelo espectacular, donde solo una avanzará a los cuartos de final. Esa decisión será de ustedes. El quinto enfrentamiento será entre Shogun Raiden versus Eula. Este será un duelo espectacular, donde solo una avanzará a los cuartos de final. Esa decisión será de ustedes. El sexto enfrentamiento será entre Mabuika versus Lisa. Este será un duelo espectacular, donde solo una avanzará a los cuartos de final. Esa decisión será de ustedes. El séptimo enfrentamiento será entre Chen-He versus Silver Wolf. Este será un duelo espectacular, donde solo una avanzará a los cuartos de final. Esa decisión será de ustedes. Y el octavo enfrentamiento será entre 7 de marzo versus
Firefly. Este será un duelo espectacular, donde solo una avanzará a los cuartos de final. Esa decisión será de ustedes. Para poder participar en las encuestas habrá solo una manera, que es YouTube, donde puedes votar del 19 de diciembre al 22 de diciembre. Tu voto marcará la diferencia. Vota por tu mejor waifu favorita de Hoyoverse. Muchísimas gracias por su valiosísimo tiempo. Nos vemos en un próximo video. Soy un gamer, me encanta el universo. Honkai, Anshin son puro verso. La waifu me atrapan, esos mundos tan bellos. Tears of Fame rompiendo los destellos.